Vamos a mirar finalmente los recursos de operación con las maniobras. Entonces, así como las transiciones tienen una serie de recursos, vamos a ver en las maniobras es donde está la mayor cantidad de posibilidades de hacer diferentes tipos de texto estructurado. Entonces vemos que podemos tener maniobras simples, booleanas, ¿sí? Maniobras que son de variables continuas, maniobras que cargan valores, maniobras que llaman pulsos, ¿sí? Y un sinnúmero de posibilidades. Las vamos a ver directamente en el programa. Entonces, yo puedo al programa, ¿sí? Tenerle maniobras como la que vemos acá, motor on. ¿Qué quiere decir eso? Que el motor está en on mientras esté en este estado, pero en los demás va a estar apagado. Si yo quiero que aquí también esté el motor prendido, energizado, le agrego una maniobra y ahí también coloco el motor en on, ¿sí? Pero yo podría decir, no, es que yo quiero que el motor eh, no dependa de que está en un estado o en otro, sino que quiero prenderlo en un estado y apagarlo en otro. Entonces, ya en lugar de usar el concepto de on, entonces le doy clic sobre el término on y vengo a donde dice seleccionar la acción. Entonces yo puedo decir, no, el motor aquí entonces está en set. ¿Qué quiere decir set? Que tan pronto salga de este estado, se queda prendido. Se va a quedar prendido todo el tiempo hasta que encuentre una condición reset. Entonces el motor puede energizarse set y aquí desenergizarse reset. O si lo manejo con on, entonces él se desenergiza automáticamente al salir del estado. Ustedes observan que el entorno por defecto usa la condición on. ¿Por qué? Porque esa desenergización automática es de una operación más segura. ¿Por qué? Un set reset, si en algún momento, por alguna causa, por alguna condición, se daña un interruptor, no puede ir al estado donde se apaga, se queda prendido todo el tiempo y eso es peligroso. En cambio, on, con solo que salga del estado en que está, ya genera seguridad. Entonces, las maniobras también como texto estructurado tienen los siguientes conceptos. Tienen términos separados por espacios. Entonces, cuando le doy al primero, me aparecen solo las salidas, porque yo ahí puedo poner solo salidas. Cuando le doy al segundo término, me aparece un sinnúmero de operaciones que puedo hacer, como son asignaciones, comparaciones, incrementos y decrementos y máscaras. Puedo hacer comparaciones para crear funciones if y puedo hacer ciclos incrementales y decrementales para crear lo que llaman ciclos for, ¿sí? Entonces ahí tenemos. También puedo poner funciones que son filtros de entradas y detecciones de entradas, funciones de conteo de eventos y de tiempos, funciones de control con, con rutinas propias, control on-off, control proporcional, control integral derivativo. Puedo manejar distintos tipos de salidas, pulsos, trenes de ondas, PWM, manejo de motores de paso, manejo de servomotores, manejo de motores brushless, manejo de dimerización a través de triacs. Puedo manejar funciones de arreglos, o sea, tablas, búsquedas en tablas, apilamiento de variables, encolamiento de variables, y puedo manejar funciones de interfaz humano-máquina para, con display LCD textuales, cambiar, modificar y usar variables. Esas son, digamos, las posibilidades que tienen las maniobras. Y yo puedo a una maniobra decirle que esté en on. Yo, por ejemplo, aquí estaría diciendo al motor que esté prendido. Y por decir algo aquí le digo, no, aquí no quiero que esté en on, sino en lugar de ponerle una acción on set reset, lo voy a poner a que destelle. Entonces le voy a poner un parpadeo. Tenemos que esperar los 5 segundos para que me deje pulsar start. Ahí está parpadeando, prendiendo y apagando. Prendiendo y apagando la salida, ¿sí? En ese estado. Cuando regrese al estado anterior, ¿sí? Aquí está prendida la salida 1, energizada la salida 1 y parpadeando el motor. Cuando le dé start de nuevo, se viene a este otro estado donde el motor ya se queda energizado todo el tiempo hasta que salga de ese estado, ¿sí? ¿Con qué? Con stop, ¿sí? Entonces ya se quedan apagadas todas. Entonces vemos que las maniobras nos permiten, ¿sí? Nos permiten hacer asignaciones booleanas como on-off o puedo asignarle, por ejemplo, a, a ese motor le puedo estar asignando una entrada, el valor de start. Vea, ahí le dije, el motor es igual al valor de start, ¿sí? Entonces, eso es una asignación. O le puedo poner un valor
Sí, porque por ejemplo, si yo le pongo un valor a la salida, entonces ya en lugar de estar prendida o apagada, me va a empezar a sacar un tren de pulsos en el cual este 28 es el 28% del ancho del pulso, perdón, el 2.8% del ancho del pulso. Entonces puedo tener acciones booleanas o acciones continuas sobre las maniobras. Ahora, una cosa interesante, yo puedo manejar, ¿sí?, lo que se llama el contexto de las maniobras. ¿Qué es? Miren que al principio de la maniobra hay una letra, ¿sí? Entonces cuando le doy clic sobre esa letra, me sale un menú que dice always, o sea, siempre, y initializing, o sea, inicializando, y F finishing, finalizando. Si yo le digo initializing, entonces es en este estado, esta salida se va a activar solamente tan pronto como llegue al estado. O sea, se prende la salida durante una 50ava de segundo y a la siguiente 50ava esa salida va a estar apagada. O sea, lo que tenga las maniobras que tengan el contexto y solamente funcionan al principio del estado. Si tuviera el contexto F, entonces esa maniobra va a operar solamente cuando estemos saliendo del estado. Entonces eso se llama el contexto de las maniobras, ¿sí? Y entonces eso nos permite manejar una cantidad de posibilidades. Por decir algo, si yo tuviese una función, o sea, tuviera una variable, digamos que tengo una variable en la que voy a llevar un conteo de cuántas veces en esta variable memoria voy a llevar un contador ciclos. Voy a llevar un conteo de cuántas veces energizan ese motor. Entonces, yo aquí pongo ese contador de ciclos que veo que apareció ahí y le digo más igual, o sea, lo incremento. Entonces, mire, él se está incrementando en 1. Pero si yo lo dejo así, entonces, mientras esté el programa en el estado de marcha, ese contador se va a incrementar 50 veces cada segundo. Le digo que el contexto sea inicializando, entonces este se va a incrementar cada que llegue al estado de marcha. O sea, me va a decir cuántas veces se energiza ese motor en este estado de marcha. ¿Por qué? Porque va a ir incrementando cada que ocurra ese evento. Ese es, digamos, todo el panorama que hay de lo que es edición de las maniobras.